Bienvenidos a Casa del Terror, el lugar donde el miedo se convierte en protagonista. En el video de hoy, les traemos 3 historias escalofriantes que les pondrán los pelos de punta. Prepárense para sumergirse en relatos llenos de misterio, horror y oscuros secretos que no querrán escuchar a solas. ¿Listos para enfrentarse a lo desconocido? Comenzamos. En el corazón de un pueblo olvidado por el tiempo, rodeado de espesos bosques y caminos serpenteantes, vivía una mujer llamada Eloísa, conocida como la Tejedora. Era una mujer hábil, capaz de crear las prendas más exquisitas que jamás hayas visto. Sus tejidos eran tan finos que parecían obra de magia, y sus clientes venían de todas partes para encargarle abrigos, vestidos e incluso tapices que decoraban las mansiones de los más ricos. Sin embargo, Eloísa tenía un aura peculiar. Siempre vestía de negro, y sus ojos oscuros parecían atravesar el alma de cualquiera que los mirara demasiado tiempo. La gente del pueblo hablaba de ella en susurros, contando historias de cómo nunca envejecía y de que había algo extraño en la forma en que trabajaba. Decían que nunca se le veía comprando telas ni materiales, pero siempre tenía a su disposición los hilos más finos y las agujas más afiladas. Sin embargo, nadie se atrevía a cuestionarla, pues el simple hecho de insinuar algo sobre su extraña naturaleza parecía atraer desgracias. Un día llegó al pueblo un hombre llamado Don Matías, un acaudalado comerciante que había oído hablar de las legendarias habilidades de Eloísa. Matías tenía un encargo especial. Quería un abrigo hecho a medida, algo único que lo distinguiera del resto. Cuando llegó al taller de Eloísa, la encontró sentada detrás de un gran telar antiguo, tejiendo con hilos tan finos que parecían invisibles bajo la tenue luz de las velas. «Bienvenido, don Matías», dijo Eloísa sin levantar la vista, como si supiera que él estaría allí. «He escuchado de tu visita, sé exactamente lo que necesitas». Matías, aunque sorprendido por sus palabras, pensó que quizás los rumores sobre su talento eran ciertos. Le dejó las medidas y pagó por adelantado una generosa cantidad de dinero. Sin embargo, días después, Matías no volvió al taller para recoger su abrigo. Cuando los aldeanos fueron a buscarlo a la posada donde se hospedaba, descubrieron que sus pertenencias seguían allí, pero no había rastro de él. Fue como si se lo hubiera tragado la tierra. Los días se convirtieron en semanas, y la desaparición de Matías comenzó a quedar en el olvido. Sin embargo, los rumores sobre Eloísa no hacían más que crecer. Algunas mujeres que habían visitado su taller juraban haber visto cosas extrañas, sombras que se movían detrás de las paredes y un hedor metálico que parecía salir de la habitación donde guardaba sus herramientas. Una de las clientas, una joven llamada Luisa, decidió investigar. Había notado algo peculiar en un vestido que Eloísa le había entregado días antes. Entre las costuras había manchas oscuras que no lograba identificar. Intrigada y llena de sospechas, Luisa volvió al taller una noche con la excusa de recoger una bufanda que había encargado. Sin embargo, su verdadera intención era buscar pistas. Cuando Eloísa se retiró momentáneamente al interior de la casa, Luisa aprovechó para echar un vistazo al taller. Allí encontró algo que la heló hasta los huesos. Un armario lleno de prendas sin terminar, todas ellas teñidas con lo que parecía ser sangre seca. También había agujas de diferentes tamaños y formas, muchas de ellas cubiertas de lo que parecía ser carne. Entre los hilos y retazos encontró un trozo de tela que, al mirarlo de cerca, tenía un extraño patrón. Cuando lo tocó, se dio cuenta de que no era tela, era piel humana. Luisa, aterrada, intentó salir del taller, pero antes de que pudiera escapar, Eloísa apareció detrás de ella. «¿Qué haces ahí, niña curiosa?», dijo con una voz grave y amenazante. Luisa intentó excusarse, pero Eloísa la tomó del brazo con una fuerza inhumana y la arrastró hacia la parte trasera del taller, donde se encontraba el telar. Allí, Luisa vio algo que jamás podría olvidar. Sobre el telar había un enorme tapiz en proceso, pero lo que lo hacía horripilante era que estaba hecho completamente de piel humana, cabello y sangre. En una esquina del tapiz, Luisa reconoció una pieza de ropa que había pertenecido a don Matías. «Ellos siempre quieren lo mejor, lo más exclusivo», dijo Eloísa, mientras pasaba una aguja gigante por el tapiz. «Así que les doy algo único, algo que nadie más puede tener, ellos mismos». Luisa intentó gritar, pero antes de que pudiera hacerlo, Eloísa le clavó una aguja en el cuello.
La oscuridad la envolvió, pero no antes de ver cómo Eloísa empezaba a cortar un trozo de su piel con una tijera afilada. Luisa nunca fue encontrada. Sin embargo, días después, Eloísa presentó un nuevo vestido en el mercado local, uno tan hermoso y único que parecía brillar bajo la luz del sol. Los aldeanos, aunque impresionados, no podían dejar de notar que había algo extraño en la textura del vestido. Algunos juraron que sentían un escalofrío al tocarlo, como si algo oscuro y maligno habitara en él. Con el tiempo, más clientes comenzaron a desaparecer, pero nadie se atrevía a culpar directamente a Eloísa. Su reputación como la mejor tejedora de la región era inigualable, y los aldeanos temían que acusarla pudiera traerles mala suerte, o algo peor. Sin embargo, las desapariciones nunca cesaron, y cada vez que alguien nuevo llegaba al pueblo, Eloísa siempre parecía saberlo antes de que tocaran su puerta. Años después, la casa de Eloísa fue abandonada repentinamente. Nadie supo qué fue de ella, pero los aldeanos evitaron acercarse al lugar. Decían que, por las noches, se podían escuchar susurros provenientes del taller y que, si mirabas a través de las ventanas, podías ver sombras moviéndose alrededor del telar. Un día, un grupo de curiosos decidió entrar a la casa. Allí encontraron el telar, cubierto de polvo, pero con un tapiz que parecía recién terminado. Cuando lo inspeccionaron de cerca, sus rostros palidecieron. En el tapiz estaban los rostros de todas las personas que habían desaparecido en el pueblo, incluyendo el de Luisa y don Matías. Las figuras parecían vivas, como si sus almas estuvieran atrapadas allí para siempre. El grupo salió corriendo, y desde entonces la casa quedó sellada. Pero algunos dicen que si te acercas demasiado al taller por la noche, puedes escuchar el sonido de una aguja pasando a través del tejido y una voz que susurra: ¿quieres algo único? Y así termina la historia de la tejedora de agujas. Un recordatorio de que no todos los talentos vienen del trabajo duro. Algunos vienen de un lugar mucho más oscuro. ¿Te atreverías a entrar a un taller como este? Vamos con nuestra segunda historia de la noche, una que te hará pensar 2 veces antes de subir a un taxi. Este relato nos lleva a descubrir los oscuros secretos de un conductor que oculta algo aterrador en el sótano de su casa. Prepárate, porque esta es la inquietante historia del taxista de la muerte. En una ciudad donde el bullicio y el caos nocturno nunca cesan, existía un hombre que había encontrado en la oscuridad una manera de saciar sus deseos más retorcidos. Su nombre era Gaspar Estrada, pero pocos lo conocían por su verdadero nombre. Para todos los demás, era simplemente el taxista. Conducía un taxi amarillo que siempre parecía limpio y bien cuidado, lo que generaba confianza en quienes subían a él en las noches solitarias. Pero lo que sus pasajeros no sabían es que este taxi no los llevaría a casa, sino a un lugar mucho más oscuro. Gaspar era un hombre solitario, con un rostro inexpresivo que ocultaba años de pensamientos oscuros y una obsesión enfermiza con la muerte. Durante el día era un hombre tranquilo que pasaba desapercibido entre los demás. Pero cuando caía la noche y las calles de la ciudad se vaciaban, su verdadero rostro emergía. Gaspar conducía su taxi por las zonas más concurridas de la ciudad, buscando a sus víctimas, personas vulnerables, solas y en su mayoría desesperadas por llegar a casa. Vivía en una vieja casa en las afueras, en un barrio que había sido olvidado por el progreso. En el sótano de esa casa se encontraba su secreto más oscuro, una habitación cubierta de plástico en las paredes y el suelo, con herramientas que no pertenecían a un mecánico ni a un carpintero, sino a un carnicero. Allí, Gaspar daba rienda suelta a sus más siniestros impulsos. Una noche lluviosa, una joven llamada Ana salió tarde de trabajar. El transporte público ya no estaba disponible y no tenía otra opción que tomar un taxi. Cuando vio el amarillo vehículo detenerse frente a ella, sintió alivio. Gaspar le sonrió desde el asiento del conductor, una sonrisa forzada que parecía ensayada frente a un espejo. «Buenas noches, señorita. ¿A dónde la llevo?», preguntó con una voz suave, casi melosa. Ana le dio la dirección de su casa, y el taxi arrancó. La lluvia golpeaba el parabrisas, y el sonido del limpiaparabrisas creaba un ritmo monótono que hacía que Ana se sintiera incómoda, aunque no sabía por qué. Al principio, el trayecto parecía normal, pero Ana pronto notó que Gaspar había tomado un camino diferente al habitual. «¿No es por aquí?», Zrenia preguntó, tratando de sonar calmada.
Es un atajo, señorita. Llegaremos más rápido, respondió él sin apartar la vista del camino. Pero el atajo la llevó a una carretera oscura y desierta. Ana comenzó a sentir el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Sacó su teléfono para enviar un mensaje, pero Gaspar, notándolo por el espejo retrovisor, le habló con un tono que ahora sonaba frío. Por favor, guarde el teléfono. Es peligroso distraerse cuando se conduce en estas carreteras. Ana obedeció, pero algo dentro de ella le decía que estaba en grave peligro. Cuando el taxi finalmente se detuvo, no estaba frente a su casa, sino frente a una vieja casona oscura, rodeada de árboles. Hemos llegado, dijo Gaspar con una sonrisa que esta vez revelaba algo mucho más siniestro. Ana trató de abrir la puerta del taxi, pero estaba bloqueada. Gaspar salió del vehículo, rodeó el auto y abrió su puerta. Ven, vamos, te mostraré algo especial, dijo mientras la tomaba del brazo con una fuerza que no correspondía a su apariencia delgada. Ana gritó, pero no había nadie cerca para escucharla. Gaspar la arrastró al interior de la casa, donde el olor a humedad y algo más desagradable llenaba el aire. La llevó al sótano, abriendo una pesada puerta de madera que rechinó como si protestara por lo que estaba a punto de suceder. El sótano era una pesadilla. En las paredes colgaban herramientas oxidadas, cuchillos y cuerdas, mientras que en un rincón había jaulas pequeñas, como si alguna vez hubieran albergado animales, o algo peor. En el centro de la habitación había una vieja silla de madera con correas en los brazos y piernas, claramente diseñada para inmovilizar a sus víctimas. ¿Sabes cuántos han estado aquí antes que tú?, le susurró Gaspar al oído mientras la ataba a la silla. Ana sollozaba, rogándole que la dejara ir, pero él no parecía escucharla. Gaspar le explicó, como si se tratara de un viejo amigo, que sus víctimas eran su arte. Cada persona que pasaba por su sótano era transformada en algo nuevo. Con ellos hacía cosas terribles. Sus ojos brillaban con un entusiasmo enfermizo mientras detallaba cómo había preservado a algunos, dejando su cuerpo intacto para colocarlos en su galería. La tortura que Ana experimentó esa noche fue indescriptible. Gaspar disfrutaba del miedo de sus víctimas más que de cualquier otra cosa. Pero Ana no estaba dispuesta a rendirse. En un descuido, logró soltar una de sus manos de las correas y golpeó a Gaspar con una de sus propias herramientas. Aunque estaba débil y aterrorizada, logró escapar del sótano y salir corriendo al bosque que rodeaba la casa. Sin embargo, Gaspar conocía el lugar como la palma de su mano. La persiguió entre los árboles, su respiración pesada y sus pasos resonando detrás de ella. Justo cuando Ana pensó que había logrado escapar, tropezó y cayó al suelo. Gaspar la alcanzó y con una voz escalofriante le dijo: «Nadie se escapa de mi taxi». El final inesperado. A la mañana siguiente, un grupo de excursionistas encontró el taxi de Gaspar abandonado en un camino rural. Las puertas estaban abiertas y en el asiento trasero había manchas de sangre. La policía llegó al lugar, pero no encontraron ni a Gaspar ni a Ana. Cuando entraron a la casa, descubrieron el sótano y todo lo que allí había. Había decenas de cadáveres, algunos de ellos momificados, otros en avanzado estado de descomposición. En las paredes, las fotografías de sus víctimas estaban ordenadas como si fueran trofeos, pero ni Gaspar ni Ana estaban entre los cuerpos. La leyenda del taxista de la muerte es un recordatorio de que nunca sabemos quién está detrás del volante. Así que, la próxima vez que tomes un taxi en la noche, mira bien al conductor y piensa, ¿a dónde te llevará realmente? Y ahora llegamos a la tercera y última historia de la noche. Esta vez, nos sumergiremos en el oscuro mundo de unos youtubers que decidieron explorar un hospital abandonado. Un lugar donde las paredes guardan los ecos de un pasado siniestro y los espíritus parecen no haber encontrado descanso. Lo que ellos grabaron no solo marcó sus vidas, sino que dejó una huella imborrable en quienes se atreven a ver ese video maldito. Prepárense, porque esta historia es tan aterradora como desconcertante. Bienvenidos al Hospital de la Agonía. En una esquina olvidada de la ciudad, rodeado de maleza y cubierto por el polvo de los años, se erguía el Hospital de la Agonía, un sanatorio que había sido clausurado hacía décadas. Este lugar tenía una historia oscura, rumores de experimentos médicos, pacientes que desaparecían y un incendio que acabó con las vidas de muchas personas.
Desde entonces, el edificio se había convertido en una leyenda urbana, un lugar que atraía a curiosos, exploradores urbanos y últimamente a youtubers en busca de contenido aterrador. Fue así como Alex, Valeria y Sergio, 3 amigos con un canal de YouTube dedicado a exploraciones paranormales, decidieron aventurarse al hospital abandonado para grabar su siguiente video. Su canal, Exploradores Nocturnos, se había ganado cierta popularidad, pero sabían que necesitaban algo realmente impactante para alcanzar el siguiente nivel. Y este lugar prometía ser la llave al éxito o a su perdición. Era una noche sin luna cuando llegaron al hospital, equipados con cámaras, linternas y un espíritu temerario que les impedía ver el peligro real. La fachada del edificio era imponente, con ventanas rotas que parecían ojos vacíos observándolos y una puerta principal sellada con tablas de madera. Encontraron una entrada lateral por donde lograron colarse, y el aire frío que emanaba del interior les erizó la piel. «Esto es perfecto», dijo Alex, encendiendo su cámara. «Chicos, esta noche vamos a descubrir los secretos más oscuros del Hospital de la Agonía. No olviden dejar su like y suscribirse». Su voz intentaba sonar segura, pero Valeria notó un leve temblor en ella. El interior del hospital era peor de lo que imaginaban. Los pasillos estaban cubiertos de graffiti, pero también de marcas extrañas que parecían arañazos en las paredes. Había camillas oxidadas, sillas de ruedas volcadas y documentos médicos esparcidos por el suelo. Valeria sintió un escalofrío al pasar junto a una de las habitaciones. El cristal de la puerta estaba empañado, como si alguien hubiera respirado detrás de él. ¿Escucharon eso?, preguntó Sergio, deteniéndose en seco. Un sonido lejano, como el eco de pasos, resonaba en el pasillo. «Debe ser el viento», dijo Alex, intentando tranquilizarlo, aunque todos sabían que no había viento dentro del edificio. Mientras avanzaban, el ambiente se volvía más opresivo. Las luces de sus linternas parecían perder fuerza, y el eco de sus pasos era casi sofocado por un silencio pesado, como si el hospital mismo los estuviera observando. Llegaron a una sala que una vez había sido el quirófano principal. En el centro había una mesa de operaciones cubierta de manchas que el tiempo no había logrado borrar. «Esta sala tiene una energía horrible», murmuró Valeria, sosteniendo la cámara con manos temblorosas. «Aquí, según las historias, el doctor principal realizaba cirugías experimentales en pacientes sin anestesia», añadió Sergio, leyendo de su teléfono. Alex, buscando el mejor ángulo, enfocó la mesa y pidió a sus amigos que se pararan junto a ella. Pero justo cuando iba a tomar la toma, escucharon un susurro. No era un eco ni el viento. Era una voz clara que decía algo incomprensible. «¿Hola?», gritó Alex, girando su linterna hacia la puerta. Pero no había nadie. Lo que captaron las cámaras continuaron explorando, cada vez más nerviosos, pero decididos a obtener material para su canal. Al llegar al sótano, encontraron la morgue. Allí, las viejas gavetas de los cadáveres estaban abiertas, y el olor a moho era insoportable. Mientras filmaban, las cámaras comenzaron a fallar. Las imágenes se distorsionaban, y las baterías que habían sido cargadas por completo empezaron a agotarse. «Esto no tiene sentido», dijo Valeria revisando su equipo. Pero lo peor ocurrió cuando Alex decidió colocar una de las cámaras en un trípode para grabar la morgue mientras exploraban otro pasillo. Cuando volvieron por ella, notaron que la cámara seguía encendida. Al revisar la grabación, quedaron paralizados. En el video, mientras ellos se alejaban, una sombra cruzaba el marco. No tenía forma humana, era alargada, casi líquida, y parecía moverse hacia la cámara. Luego, una cara pálida, desfigurada, se asomaba detrás de una gaveta abierta y miraba directamente al lente. «Esto no puede ser real», exclamó Sergio, retrocediendo. El caos se desata. Decidieron abandonar el sótano, pero el camino de regreso no era el mismo. Los pasillos parecían alargarse y puertas que antes estaban abiertas ahora estaban cerradas. De repente, escucharon un grito desgarrador que venía de algún lugar del hospital. «¡Tenemos que salir de aquí!», gritó Valeria, al borde del llanto. Mientras corrían, la linterna de Alex cayó al suelo, apagándose. En la oscuridad, escucharon algo más, un sonido metálico, como si alguien arrastrara una camilla. Alex encendió otra linterna y apuntó hacia el sonido. A unos metros, una figura se acercaba lentamente, o al menos algo que alguna vez lo había sido.
Su uniforme estaba manchado de sangre y su rostro estaba cubierto por una máscara quirúrgica rota que dejaba al descubierto dientes podridos. La figura avanzó hacia ellos, arrastrando un bisturí oxidado contra la pared. Sergio intentó enfrentarse a ella, pero cuando dio un paso adelante, la enfermera desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire. Finalmente encontraron una escalera que los llevó a la salida, pero cuando cruzaron el umbral, algo cambió. El hospital ya no parecía el mismo. La vegetación que lo rodeaba había desaparecido y el cielo tenía un color rojizo, como si estuviera en llamas. Volvieron a entrar, buscando otra salida, pero el edificio parecía tener vida propia. En un último intento desesperado, corrieron hacia el lugar por donde habían entrado originalmente. Valeria fue la primera en salir, seguida de Alex, pero Sergio no tuvo tanta suerte. Justo cuando cruzaba la puerta, esta se cerró de golpe, atrapándolo dentro. Los gritos de Sergio resonaron por unos segundos antes de apagarse por completo. Semanas después, Valeria y Alex publicaron el video de su experiencia. Aunque habían editado partes, muchas de las imágenes originales quedaron en la grabación. Los susurros, la sombra en la morgue y el rostro detrás de la gaveta. El video se volvió viral, pero a un costo. Quienes lo veían reportaban sueños extraños en los que una enfermera ensangrentada aparecía junto a una camilla. Alex y Valeria cerraron el canal poco después. Nadie sabe qué ocurrió con ellos, pero algunos rumores dicen que ambos desaparecieron sin dejar rastro y que en sus hogares encontraron marcas en las paredes, arañazos similares a los del hospital. Desde entonces, el Hospital de la Agonía permanece vacío. Y así concluimos las historias de esta noche. Si te gustaron y quieres escuchar más relatos aterradores, no olvides suscribirte a Casa del Terror, dejar tu like y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima, si te atreves.